La mañana de Juan Domingo. Ante todo, les quiero transmitir mi indignación, que es la indignación de la mayoría de los italianos por un trágico episodio que ha ocurrido pocos días atrás acá en Italia. Un muchacho de 31 años, Salman Singh, de origen hindú, trabaja en la recolección del tomate. Se mete, desgraciadamente, la mano en una máquina, la máquina le corta el brazo y el patrón no tiene más ocurrencia que la sanguinaria, desconsiderada y llamarlo con todos los, digamos, adjetivos calificativos peores, que agarrar el cuerpo de este muchacho, el brazo perdido en una caja y tirarlo en la casa de él, no en un hospital. Lo puso en la casa. Lógicamente, el muchacho se desangra, alguien lo ve, lo llevan al hospital, pero ya es tarde, muere por la avidez de un mal patrón, de un mal capitalista que solamente piensa en el dinero y en que este muchacho, como De un tantos, hijo de puta. estaba ilegal. Y entonces tenía miedo de que con esta ilegalidad le vinieran sanciones. Entonces, en lugar de llevarlo al hospital, lo deja tirado en la calle de frente a la casa y este muchacho muere. Bueno, gran indignación, hasta el presidente de la República salió a decir que eso no podía ocurrir en un país civilizado como se piensa que es Italia, y a través de eso también empezamos a discutir la situación de los obreros rurales. Acá en Italia hay más de 1 millón de obreros rurales, pero hay 300.000 de ellos que están en la absoluta ilegalidad, que cobran dinero cuando pueden y como pueden, y que no les alcanza, por supuesto, ni para vivir, y en condiciones miserables, en chozas, que nuestras villas miserias son palacios al lado de donde viven esta gente, varios meses en el año haciendo trabajos agrícolas que otra gente no quiere hacer. Bueno, este episodio mostró las debilidades de este sistema capitalista y este sistema, diríamos, de usufructo del trabajo de la gente para beneficio de unos pocos. Esperemos que las cosas puedan mejorar. No es La el caso mayoría, único. ¿te puedo hacer una pregunta? La mayoría de esta gente son migrantes, ¿no? Vienen de La África. mayoría de esta gente, la mayoría, exactamente, ese es el otro tema que yo quería también tocar. Efectivamente, la mayoría de esta gente son inmigrantes, la mayoría de esta gente son inmigrantes sin papeles, y pasa, como sigue pasando, que el Mediterráneo sigue siendo la tumba de tantos sueños de muchachos y de muchachas y de chicos y de pibes que cruzan este mar buscando un destino mejor. Otro naufragio, más de 60 muertos acá en las costas italianas, ha pasado el otro día, y sigue, y sigue, y sigue, y se aumentan y se aumentan. Entonces son cosas que la razón humana, la cordialidad que debería existir en el género humano no puede admitir sin enojarse, sin gritar desesperadamente que las cosas así no pueden andar. Ahora Atrás de eso hay una las ganas de ganar movida, dinero. ¿Cómo? Alfredo, hay una movida de superexplotación a nivel mundial, ¿no? Hay una Sí, competencia, parece que se quieren ir todos a Marte, como quería Elon Musk, que dice que si la gente no se banca que gobiernen los robots, entonces hay que empezar a civilizar Marte para irse seguramente ellos. claro. Y Eh, poner como quiere pero los hay como un una chip. superexplotación, ¿no? En todos lados, como una Bueno, tendencia. lógico. Y como siempre en esta superexplotación, el plato roto lo pagan los más pobres, los más necesitados. Claro, Los que claro. vienen sin nada, cruzando el océano, o cruzando, no el océano, el Mediterráneo en este caso, llegan a estas costas, cuando llegan los explotan, y si no llegan se mueren en el mar. Entonces Bueno, la situación... eso ha sido la gran campaña contra el peronismo, digamos. El hecho de que garantizara una vida digna, educación gratuita, vacaciones, una casa propia. Así es, así Eh, es, así es. Y eso, digamos, da la pauta de que sea el peronismo posiblemente el único movimiento popular en América Latina con 80 años de existencia y sigue vivo y coleando
a pesar que todos los meses lo quieren enterrar y dicen que ya no existe más. Y siguen. ¿Por qué? Porque la gente se acuerda, y los que no se acuerdan saben, porque alguien se los contó, de cómo se vivía en los meses y en los años donde el peronismo realmente gobernaba este país. Y no Entonces, tenía más cosas que ahora, digamos. El peronismo, acá en el país Italia, no tenía más cosas que ahora. yo te decía que acá en Italia esta explotación se da a costa de la salud y de la vida de la gente. Pasó eso en el sur, en Latina, ¿no? Una provincia de Roma, de este muchacho que murió. Pero, por ejemplo, en Bolzano, en el norte de Italia rico, explotó una caldera en una fábrica de aluminio, 8 heridos graves, varios más menos graves. Vale decir, acá se juega con la vida de la gente por la avidez de ganar más dinero, no se respetan las leyes, no se respeta la seguridad en el trabajo y mucho menos en el caso de los inmigrantes, los derechos elementales de un ser humano, que es tener una vivienda, una comida, una salud, una educación. No, no se respeta nada de eso. Alfredo, dos cosas. Sí. Una es la desaparición de la acción sindical, por un lado, y el otro es el mal recuerdo de cuando Italia participaba de aquella época de los estados de bienestar, del welfare state, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo eso ha volado por los aires, ¿no? Digamos, en muchas partes sí. Digamos, este estado de bienestar social al que vos te referís, Ricardo, era un estado construido por una unidad de acción entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Vale decir, como los acuerdos de Yalta no permitían a los comunistas gobernar Italia, se hizo un acuerdo por el cual un partido que tenía, digamos, como pudo tener en su momento el peronismo, al conjunto de la clase trabajadora de su lado, conquistaba beneficios sociales, la democracia cristiana los aceptaba a condición de que no le tocaran el poder político que seguía ejerciendo. Claro. Y así Italia durante muchos años logró un bienestar social interesante. Fíjate, y eso es una cosa muy, muy interesante de saber, corriendo atrás de leyes que se implantaron en la Argentina en los tiempos de Perón. Vale decir, no es que inventaron, siguieron muchas de las leyes que se aplicaron por primera vez en la Argentina. Y entonces fueron construyendo este estado de bienestar social. Después, con la desaparición del Partido Comunista y con la desaparición de la democracia cristiana como partido, digamos, en cierto sentido popular, esto se termina y comienzan los aventureros, comienza Berlusconi, comienza Salvini, comienzan otros gente a... Y desaparece la Unión Soviética como peligro. ¿Cómo? Desaparece también la Unión Soviética como peligro, digamos, como enemigo a neutralizar. Claro, y entonces se deroga todo eso y se instauran las leyes del salvaje capitalismo, usufruir de todo lo posible del Estado para ganar más dinero y terminar con tantas de las conquistas sociales. Vale decir, hoy día un trabajador como aspiración máxima tiene tener un empleo fijo, porque lo normal es tener un empleo transitorio, con contratos que duran 2 meses, 3 meses, y a veces llegaron al extremo de tener contratos por una semana. Vale decir, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, es la reforma laboral que plantea mi ley. Claro. Claro, ¿no? Entonces, esto es el mundo desarrollado que tenemos. Y creo, no conozco en detalle, pero más o menos es la misma situación que pasa en otros países europeos, donde cada vez más las conquistas sociales se van desarrollando en menos, no en más. Posiblemente la excepción la tengan ahora en España, donde el gobierno socialista creo que está implantando algunas buenas medidas que le están permitiendo, digamos, evitar un naufragio y le están permitiendo sobrevivir en este mundo, ¿no? El tema de las jubilaciones, de las pensiones en Italia, ¿cómo está? Bueno, fíjate una cosa, el tema de las jubilaciones acá se mantiene gracias a los inmigrantes. El presidente de lo que acá es el INPS, y que digamos allá sería el ANSES, ¿no? Dijo el otro día que sin los 7 millones
de inmigrantes que cotizan normalmente, el Estado no podría afrontar los gastos del sistema de pensión. Entonces, cada vez más, por supuesto, aumentan los años necesarios para llegar a la pensión. Por ejemplo, hasta hace poco las mujeres tenían derecho a digamos, una reducción de los años por ser madres, por ejemplo, o por tener hijos a cargo, y ahora se los quitaron, cada vez más aumentan los años, cada vez hay más problemas para pagar. Y sin este aporte de los inmigrados, de estos 7 millones, sobre todo de jóvenes que están aportando, el sistema colapsaría. Piensen ustedes que este es un país de viejos, donde cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes. Yo decía los otros domingos, se fueron 3 millones de jóvenes de este país. Y no es poca cosa. Y todos los años se pierden 400.000 personas entre nacimientos y muertes. Entonces, este es un país que se mantiene gracias a los inmigrados. Ahora, si a estos inmigrados le hace la guerra, no les pagás o no los dejás llegar, y cuando llegan los metés presos, por ejemplo, ahora surgió este acuerdo entre la Meloni y Albania, por el cual el centro de detención que figuraba en Italia, que creaba muchos problemas psicológicos, morales, y etcétera, etcétera, a los italianos, de tener a los inmigrantes presos acá, construyeron un centro de detención en Albania, y ahora los mandan allá. Es decir, el inmigrado que llega acá los mandan a Albania y se tiene que quedar 6 meses preso en ese lugar hasta que decidan si lo vuelven a llevar a su país, si le dan un asilo, si lo dejan ir a trabajar en Italia. Una aberración total. Wow. Bueno, estas son las cosas de este mundo, que yo entiendo que muchos jóvenes en la Argentina sueñan con su viajecito a Italia, con su viajecito a España para trabajar y para vivir mejor. No es tan difícil, no es tan fácil, no es tan así. Acá también hay tantos problemas y muy graves. Bueno, si puedo seguir, sigo con el tema de las elecciones. Hoy se hace el segundo turno, el primero fue hace 15 días, de las elecciones en varias ciudades importantes de Italia. Nombro solamente algunas: Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso, donde se decide los alcaldes que van a dirigir estas ciudades en los próximos años. La idea es que de las 15 principales capitales, el centro izquierda gane 10 y el centro derecha gane 5. Veremos, por supuesto, el lunes, cuando se abran las urnas, si este pronóstico se da o no. Es interesante notar que en este segundo turno, por primera vez de hace mucho tiempo, todo lo que es el centro izquierda va unido defendiendo al candidato que más votos sacó de este agrupamiento. Y esto ya es un buen paso en adelante, ¿no es cierto? ¿Es un golpe para Meloni eso? ¿Cómo? ¿Sería un golpe para Meloni eso? Sí, ¿Podría sería un golpe, lógicamente sería un golpe para el Meloni y todo su gobierno de centro derecha, que se mantiene gracias a la unidad de la derecha, porque lógicamente no son la mayoría en el país, Simplemente el hecho de que el centro izquierda fue siempre dividido y el centro derecha siempre fue unido, les permitió gobernar y les permite gobernar. Si el centro siniestra se une, es un golpe, porque comienza a demostrar a toda la gente que la mayoría no está con Meloni. Y esto es así. Digamos, ustedes solamente piensen que en la última elección participó solamente el 50% de los votos en la elección europea. El 50% de los italianos no fue a votar. Alfredo, una última pregunta mía. Estos agrupamientos, el centro izquierda y centro derecha, ¿tienen diferencias con respecto a la OTAN y su actividad en Ucrania? Entonces, digamos que curiosamente al interno de cada uno de los dos agrupamientos hay diferencia. Dentro de la izquierda está el que apoya a la OTAN y el que apoya la posición de enviar armas a la Ucrania, y está quien dice no, vamos a la paz, más hacia la política de Francesco,
vamos a la paz, busquemos, la Europa no puede dar armas para que sigan matándose la gente, sino tiene que dar elementos para que pueda llegar a un acuerdo. En el centro derecha pasa algo parecido, en el sentido de que hay un grupo que, digamos, fervientemente de la NATO, entre ellos la Meloni, que hace ahora la buena letra cuando durante todo su percurso de política inicial fue siempre anti-NATO, anti-atlantista, ahora la defensora más extrema de todo lo que es la NATO, de todo lo que es la política norteamericana, pero hay otros exponentes de la derecha que, diríamos, son más filoputinianos y que dicen no, no y no al envío de armas, busquemos otro. Vale decir, al interno de los dos agrupamientos existen las corrientes más pacifistas, en un caso, la otra, diríamos, más putiniana, y los que piensan que hay que continuar con la línea de enviar armas, que entre paréntesis es un buen negocio para la industria armamentística italiana. Ustedes piensen que solamente la industria italiana cayó en cerca de 8% en los últimos años, en los últimos 2 años, cayó la producción. La industria de armas, parte integrante de esa industria, subió 86%. ¿Vale? Sí, Notable, sigue siendo un buen negocio, ¿no? notable, ¿eh? ¿Y cómo cayó la última visita esta de Milei a Italia? Milei a Italia, ¿cuándo fue que Milei vino a Italia? Hace poquito salió abrazándose con la Meloni en todos los diarios de la Argentina, Durante el G7. en la reunión del G7. Digamos que sí, por eso era una broma. Pasó desapercibido. Fue absolutamente intrascendente. No le dedica. La única foto que salió de Milei en la estampa y en la televisión italiana fue cuando fue a abrazar a Francisco, ¿no? Es la única foto y dice Francisco abraza a su enemigo, porque saben que es su enemigo. Después fue completamente intrascendente. Como yo si se recuerdan, el domingo pasado dije que lo llevaron para mostrar los beneficios de la inteligencia artificial, porque dice, es el primer caso de un presidente sin inteligencia natural que con una inteligencia artificial implantada, dicen que el humor le puso un chip, puede hablar y decirle las cosas que dice. Eso es todo lo que Milei. Fue intrascendente total. Nadie habló de él, ni nadie reprodujo una sola de las palabras que dijo. Lo único que dijeron fue el abrazo ese con Francisco, como diciendo, Francisco es bueno y es el Papa y lo perdona. Bueno, le fue peor que en Alemania, porque en Alemania ahora lo están puteando, por lo menos. Claro. Bueno, acá no te olvides, allá fue a Berlín y ahí está en contacto con la gente. Acá su contacto fue en Puglia, en un lugar absolutamente cercado, no podía entrar ni siquiera los periodistas, pudieron entrar, era totalmente cercado. Fue ahí y de ahí salió. Es decir, nadie lo puede ver, ni nadie se pudo acercar ni siquiera a saludar o a putearlo, nada. O sea, era completamente bloqueado. En cambio, en Berlín está en el medio de la ciudad, la gente pudo salir, hay una colectividad argentina bastante importante y seguramente entre ellos los latinoamericanos y los alemanes que le tienen fobia total a cualquier cosa que se aproxime al nazismo, salieron a la calle, ¿no?